Bienvenidos a Cosplay Factory, mi nombre es Jack Lemeang y estoy aquí para enseñarles cómo realizar uniones entre tubos. Estas nos facilitarán el almacenaje y transporte de nuestras props más grandes. Y ahora, sin más dilación, ¡empecemos! ¡Empecemos! Para este primer método necesitaremos los dos trozos de tubo que vayamos a unir, un tornillo de 6 centímetros de métrica 8 y 3 tuercas también de métrica 8. La idea es que la parte trasera del tornillo y una de las tuercas estén en uno de los trozos a unir y se quede fijo en este, mientras que en el otro trozo estarán colocadas las otras dos tuercas. De esta manera podremos enroscar uno de los tubos con el otro. Para unir tanto el tornillo como las tuercas utilizaremos cola termofusible. Primero cogeremos el tornillo y enroscaremos en este una de las tuercas hasta más o menos la mitad. Luego aplicaremos cola termofusible tanto en la tuerca como en la parte trasera del tornillo y por último introduciremos este antes de que se seque en el tubo. Ten en cuenta que la tuerca tiene que estar a faz con el final del tubo. Si quieres, cuando empiece a enfriarse la cola, utiliza los dedos para conseguir una superficie más plana. Eso sí, ten cuidado y no lo hagas mientras esté caliente, ya que puedes quemarte. Ahora que ya tenemos ese lado listo, tendremos que pasar al otro tubo. Para este nos ayudaremos de otro tornillo y enroscaremos en este las otras dos tuercas de manera de que una quede a faz del tubo y la otra quede a la distancia suficiente como para que el pedazo de varilla que sobresale del tubo anterior pueda enroscar sin problema. Una vez lo tengamos colocado de esta manera, aplicaremos nuevamente cola termofusible y lo colocaremos en su posición. Del mismo modo que hicimos antes, cuando empiece a enfriarse podemos alisarlo con los dedos. Si lo ves necesario, utiliza más cola termofusible para que todo quede bien pegado. Lo dejaremos secar y ahora que ya está seco, comprobaremos que funciona perfectamente. Este método es, de los tres, el más inestable y el más inseguro, ya que el tipo de pegamento que estamos utilizando puede deteriorarse con el paso del tiempo. Y ahora que ya hemos terminado con este método, podremos pasar al siguiente. Para este segundo método necesitaremos los dos trozos de tubos a unir, dos niples de media pulgada y una anilla de media pulgada. La idea es que una parte de los niples esté incrustada en el tubo y la otra parte en la anilla. De esta manera, a través de la anilla, podremos unir los dos tubos. En mi caso, los tubos que utilizo son de palo de escoba y vienen perfectos para encastrar un niple de media pulgada. Para poder introducirlo, tendremos que ayudarnos de un martillo, así que colocaremos un mártil de madera en nuestra mesa de corte para no dañarla, y luego con el martillo iremos dando toquecitos hasta que el niple quede en su sitio. Este tipo de unión es bastante sólida y es muy fácil de montar y de desmontar. Una vez hayamos embutido el primer niple en el primer tubo, haremos lo mismo con el segundo niple. Y ahora que ya están los dos colocados, solo tendremos que unirlos con la anilla. Como podemos comprobar, es una unión muy firme y recia. Y ahora que ya hemos terminado, podremos pasar con el siguiente método. Este último método es el más sencillo de hacer. Solo necesitaremos los dos tubos a unir y un trozo de tubo de un diámetro inferior. La idea es que la unión se haga a través del tubo del diámetro inferior. De esta manera, los otros dos tubos quedarán por encima y la unión será prácticamente imperceptible. Para llevarla a cabo, solo tendremos que encolar el interior de uno de los tubos y la mitad del tubo que tiene el diámetro inferior. De los tres métodos, es la unión que queda más firme y recia, aparte de ser la más disimulada. Antes de que se seque la cola de contacto, introduciremos el tubo dentro del otro y dejaremos que se seque durante 24 horas. Cuando esté seco aprovecharemos para quitar los restos de cola que hayan podido quedar y que dificultarán que el tubo entre perfectamente. Y ahora que ya está limpio podemos comprobar cómo el otro tubo entra perfectamente y la unión es casi imperceptible. Y ahora sí, que ya has visto el último método, podemos dar el tutorial por terminado. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplays. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si te interesa lo que hago, suscríbete. Si tienes alguna duda, deja un comentario y nos vemos en el próximo tutorial.